Buenas tardes, hoy tenemos como invitada a la destacada escritora, docente e investigadora Irene Mercedes Aguirre. Bienvenida, Irene. Mucho gusto, encantada de estar aquí con ustedes en esta magnífica tarde para la expresión literaria. Desde ya. Para comenzar, quería preguntarle cómo influye la escritura a nivel social. Es un gran tema esa pregunta, ¿eh? Porque en principio la escritura está refiriendo directamente a la palabra. Y evidentemente si hay algo eminentemente humano es la capacidad de la expresión en todas sus manifestaciones. Por lo tanto, es evidente que la escritura influye a nivel social. Influye de un modo decisivo, porque el haber podido manejar las palabras ha sido lo que nos ha permitido vencer al tiempo, porque si no era el tiempo en que pasábamos y luego todo se borraba. Pero la fijeza de la palabra, la posibilidad de la reinterpretación por las sucesivas generaciones, es lo que ha dado la riqueza de nuestro acervo cultural humano. Así que es, pero fantásticamente insertada la palabra, la escritura, en lo que significa el impacto sobre lo social. Y a la vez lo social impacta sobre el escritor y todas las formas de escritura que se van dando. Es un feedback permanente. Entonces yo diría que es un va y viene donde todas las personas participamos de un clima de época, una forma del decir, del pensar, del sentir. El modo en que lo expresamos en cada época no es el mismo, varía, cambian los contextos. Entonces, en cada época, todos los que hacen escritura, todos los que se expresan en los distintos repositorios de la palabra, impactan, influyen en mayor o menor medida sobre la sociedad. La sociedad responde con también formas de decir, de compartir, de discutir, de opiniones, que a su vez influyen sobre los que vamos a escribir. Entonces usted fíjese qué interesante, qué importante que es este juego de lenguajes que se mueve permanentemente hacia todos lados y en nosotros mismos y en nuestro interior. Por eso la escritura, el libro, la palabra, no es algo propio de exquisitos o de personas con una gran dominación, si usted me permite el término del lenguaje, que manejan a la perfección la gramática y el modo de decir, sino que a todos nos compete acercarnos a lo escrito, acercarnos para hacer lo que se llama la colectura. No es simplemente que paso por las palabras, más o menos le echo una ojeada y digo, ya sé. No, es cuando me meto en el libro, cuando me pongo dentro, tratando de acercarme en lo posible al que escribió algo, ese ida y vuelta entre el escritor y el lector es lo más maravilloso del mundo porque termina de completar el sentido que escribió el escritor y a la vez le da la riqueza de la personalidad de ese lector. Entonces se va configurando una interpretación de las cosas que hace que pueda persistir en el tiempo. Es realmente extraordinario el valor de la escritura, de lo escrito, de los libros, de las distintas formas de expresión escrita para la cultura del mundo, para la cultura de cada uno y para poder hasta enfrentar los problemas cotidianos gracias a esa apertura mental y espiritual que nos posibilita la escritura. Así Claro. que
Hablando específicamente de los libros, ¿no? Se dice muchas veces que un libro es un legado. ¿Qué piensa acerca de esto? Y en general, lo que es seguro que es un mensaje siempre. Siempre es un mensaje. Desde el libro más simple que quiere aclararnos un punto y lo hace con simpatía, con sencillez y solo pretende aportarnos eso, que ya es mucho, hasta libros mucho más sofisticados, mucho más complejos, de otras formas de abordaje. Pero todos seguro que son un mensaje. Ahora, un legado implica en general esos libros que han logrado hacer una síntesis entre lo que yo hablé en otra oportunidad, que fue que tiene que estar expresado en un libro cualquiera, en una obra cualquiera, la dimensión de instrumentalidad sobre la realidad. Usted cuenta una problemática de la realidad. Puede ser una novela, puede ser un cuento, un ensayo, un análisis crítico, lo que usted desee, un trabajo académico, pero siempre tiene que abordar una cosa que llama la atención de la realidad. Hasta allí vamos bien. Pero no basta con eso, porque tiende a convertirse en una descripción del problema. Hay que enriquecerlo con la dimensión de sentido. Es decir, meter lo humano en esa palabra que está describiendo un problema. Pongamos el caso de Platón. Cuando Platón se pregunta si somos cuerpo y alma, el alma es la que contiene las esencias y el cuerpo es el que lleva en la vida cotidiana, en lo material, a cabo las cosas dentro de lo que podemos en nuestro espacio. Allá arriba están las ideas, en el mundo espiritual, las esencias. Cuando me paro frente a un cuadro o leo un libro que me llama la atención, ¿qué es lo que percibo? Percibo que me gusta, que me atrae, que me parece importante. Por tanto, puede ser una escultura como una obra de arte o algo que nos llamó la atención, un conjunto estético de una vestimenta, lo que usted quiera, que me remite a la belleza, a la estética. Es porque me hizo eco ese mundo espiritual de la idea de belleza en el pequeño espacio material en el que vivimos. Un hombre que puede jugar con eso, como hizo Platón, evidentemente es algo universal. Ese es un legado. Es un Claro. legado porque todavía hoy vamos a Platón para decir algo. Cuando queremos hablar de equilibrio, hablamos de Aristóteles, por ejemplo. Cuando queremos hablar de mística, vamos a Santa Teresa de Jesús. Cuando queremos hablar de filosofía, podemos ir a Ortega y Gasset. ¿Por qué? Porque leerlo a Ortega y Gasset es zambullirnos en esa conjunción cuerpo-alma que es el ser humano, donde él tanto habla a una cosa para remitir inmediatamente a la otra. La dimensión del sentido, el para qué, y la dimensión instrumental, el cómo hago. El libro que puede reunir ambas características es entonces un verdadero legado. Puede haber legados mayores, puede haber legados menores, puede haber mensajes y ya de por sí es muy importante también eso. Hay distintas formas de relacionarse con el mundo de la sociedad de nuestro tiempo, pero todo es valioso. Escribir ya es una epopeya, ya significa algo magnífico que una persona tenga ganas de expresar una idea, resolver un problema, plantear una duda. Así que yo no me atrevería a hablar de categorías de superior o inferior. Creo que todos contribuyen, todas las formas de escritura están haciendo un esfuerzo para una comunicación que se perpetúa.
que queda allí en el tiempo para hablarnos a todos a veces inesperadamente, porque decimos, oh, sí, efectivamente, este es el tema para cada uno. Entonces vale la pena. Yo me permito hablar del valor del libro en todos los aspectos. Bien, ¿y cuál sería, hablando de todo esto, del legado, de cómo influye la escritura a nivel social, cuál sería su mensaje a las generaciones futuras? Allí yo me permitiría hablar que el mensaje no es a las generaciones futuras. El mensaje tiene que ser, a mi juicio, ¿no? Sumándole a todo lo que usted pregunta, que son unas preguntas muy agudas. Yo diría que, primero que nada, tenemos que hablarle a las generaciones contemporáneas, todos los que estamos respirando en este momento. Porque cuando se trata de contemporáneos, quiere decir que, ¿qué hacemos? Contemporáneos. Estamos viviendo en el mismo tiempo. En este instante, una persona que tuviera 90 años, o un muchachito de 20, o un niño de 10, todos somos contemporáneos. Ahí no tiene que ver el tema de la edad. Lo que tiene que ver es que estamos todos respirando al mismo tiempo. Estamos compartiendo el tiempo. Bueno, es a esta generación que comparte el tiempo a la que nos podemos eh, dedicar y pedirle a los adultos, ya sean adultos jóvenes o adultos mayores, que puedan resolver la cuestión de lo que viene. En principio, la virtualidad es muy valiosa. Nos va a simplificar muchas cosas, como le estamos viendo, nos ayuda para una comunicación más rápida. El que niegue el valor de lo virtual me parece que nos equivocamos. Creo que hay que valorarlo profundamente. Pero ¿qué pasa? Lo virtual nos da informaciones bastante precisas de cosas que de otro modo serían fatigosas y largas para resolverlos nosotros solos. Pero por el otro lado, es la dimensión de sentido el problema que hay que reservar para las futuras generaciones. Cada vez más la educación tiene que tener en cuenta el desarrollo de la sensibilidad humana en las futuras generaciones. Eso es lo que está haciendo en este momento Suecia, que ha resuelto que la virtualidad en la escuela no, porque ya bastante hay afuera. En el aula van a tener un libro en cada materia, como se hacía en la época anterior. ¿Y para qué? Para que el niño no pierda tampoco esa riqueza que es propia de los seres humanos y que hemos atesorado con relación al libro, a la escritura, al buscar, al discutir con el papel, con lo que está escrito. Y luego, cuando uno sale, está ya de por sí aleccionado por la virtualidad. Entonces, han resuelto que es mucho mejor para conservar esa sensibilidad que de otro modo estamos entrando en una controversia con inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial correspondería muy bien con la dimensión instrumental. ¿Cómo hago? Pero cuando se dice, a ver si llega el momento en que la inteligencia artificial podría llegar a reemplazar al ser humano, no. En tanto el ser humano trabaje como siempre lo ha hecho, esa espiritualidad que solo él la tiene, que se hace con la dimensión de sentido, preguntarse el porqué de las acciones. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué no lo hago? ¿Para qué lo hago? Esas son las preguntas claves que están en la base de nuestra acción concreta después. Pero si no trabajamos ese otro mundo sensible, ese otro mundo intelectual, inteligible, donde están las emociones, donde están los valores, entonces ahí podemos correr un riesgo, porque de la otra forma somos casi infinitos. Siempre, aunque la máquina pueda adquirir cada vez más habilidades, la capacidad de la creatividad solo será
de nosotros, porque nosotros somos esta conjunción. Claro, ¿Entiendes? sí, Entonces me parece como que es ahora que tenemos que preparar el terreno para la riqueza de aprovechar lo virtual para lo que corresponde y seguir desarrollando nuestra propia humanidad bajo estos parámetros del sentido de por qué hacemos las cosas y hay que llevarlo al ámbito educativo. Esa es mi propuesta. Hay que llevarlo al ámbito de la educación. Si lo voy a sintetizar, sería reincorporar cada vez más el discurso humanístico a todo lo que hacemos en la instrumentalidad de la vida. Cada vez, brillante, eso es lo que yo pienso. brillante. Irene, fue un gran placer tenerla como invitada en este ciclo de entrevistas de Avanzar. Muchas gracias por su presencia y por todo lo que compartió. Muchas gracias a ustedes. Un gran abrazo.